Zumba, zumba. Joseph, ¿cuántos pastores están mencionados por nombre en el Nuevo Testamento? Vaya, Dios. Bueno, Dios, no sé, no creo que ninguno. ¿Algún maestro está mencionado por nombre en el Nuevo Testamento? Creo que uno solamente. ¿Cuál? Pero pastor Pero yo no veo eso, ninguno. eso está, Pastor yo eso es no veo verdad, ninguno. ninguno, ninguno. Luis, ¿cuántos evangelistas hay mencionados por nombres en el Nuevo Testamento? Yo sepa uno, Felipe. ¿Cuántos profetas hay mencionados? Vale, a mí como 9. No más. ¿Cuántos apóstoles hay mencionados? O sea, Bueno, no solo para introducirte el tema cuando más vas de al 20. texto, no solo es que el ministerio apostólico y profético está vivo y vigente en el Nuevo Testamento, es que es Que se menciona. el más que se menciona, es el más común. Nosotros tratamos de pensar incluso porque tenemos ya eso otro tema, el por qué pensamos así. Pero aún nosotros que lo aceptamos, tratamos de verlo como algo extraño, pero no. La mayoría de la iglesia nuevo testamentaria estaba compuesta, los líderes eran apóstoles y profetas, y había maestros, pastores, evangelistas, amén. Pero la mayoría eran apóstoles y profetas, es lo más que hay, es lo más que hay. Así que nada, ahí lo tienen. No solo están, sino que son muchos, probablemente más. Es verdad. Esa es otra. Esa fue una de las cosas a mí que me hizo entrar hace 4 años más o menos a que los apóstoles y profetas siguen, porque cuando me decían no, que el último profeta era Juan, que profetizaron hasta Juan, me ocasionó un problema, porque hay 9 profetas mencionados en el Nuevo Testamento. O sea, hay 8 más después de Juan. Pero espérate, la Biblia se está contradiciendo y no es infalible, tiene jores. No, es que estamos leyendo mal ese texto. Y yo lo explicaba como, por ejemplo, los profetas hasta Juan profetizaron hasta cálculo, hasta precálculo. Pero precálculo no es la última matemática. Después vienen unos que te van a llevar a cálculo 1, a cálculo 2, después a ecuación diferencial y todo ese tipo de cosas. Ellos profetizaron hasta un momento que Dios le dio. Pero estas personas, estos profetas después el Señor los levantó para profetizar, porque la profecía para edificar y exhortar y consolar al cuerpo del Señor Jesucristo. Eso es lo que nos dice. Ahora, aquí es que es el texto que utilizan eh, para ir ya aterrizando. Efesios 2 el verso, Efesios 2 el verso 20 que nos habla a nosotros y nos dice, mira, voy a leer desde el 19. Así que ya no soy extranjero ni forastero, sino que soy conciudadano con los santos y miembros de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús. En él cada edificio está siendo estructurado y crece hasta ser un santuario santo en el Señor. En él también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Daniel lo va a explicar de una forma, yo lo voy a explicar de otra forma. Nosotros tenemos la misma forma en unas cosas de que lo vamos a mencionar, pero yo sé que Dani va a tocar una parte muy importante y yo voy a tocar otra parte para que vean. Y las dos partes van de la mano. Cuando me digo que Dani lo va a explicar de una forma, no es que tenemos dos formas diferentes de verlo, es que Dani va a explicar, yo sé que va a explicar una parte y yo voy a explicar otra parte. Y después yo quiero que Joseph comente y nos eh, haga preguntas o se ponga el papel de sensacionista de, de cómo entonces nosotros podemos responderle, porque este es el texto que utilizan para invalidar lo que dice Efesios 4:11, que este es un issue grande, no para el continuista, para el sensacionista de lo que puede implicar este texto, para la doctrina y otras doctrinas que ellos tienen. Dani. Dale tu primero. Yo primero, yo. Perfecto. Eh, Efesios 2, si leemos el contexto completo, el mismo Wayne Grudem, por cierto, Wayne Grudem, el libro de teología sistemática de Wayne Grudem es uno de los más que se utilizan en los seminarios. El libro de teología sistemática de Wayne Grudem, para que lo sepan, aún en seminarios conservadores utilizan el libro de Wayne Grudem de teología sistemática. Ahora bien, Wayne Grudem dice que en ese texto, apóstoles y profetas
parece ser una sola persona que puede hacer esas mismas dos funciones. En ese texto en particular de Efesios 2:20. Y cuando leemos el texto y cuando vamos al contexto de Efesios 2, está hablando de un grupo de personas que el Señor ha escogido para que hagan el taller de la edificación y el fundamento de la iglesia. Porque nos dicen a nosotros, que el fundamento se ha hecho una sola vez. Pues amén, gloria a Dios. Nosotros sabemos que el fundamento se ha hecho una vez, no, muchas veces. Amén, gloria a Dios. Lo que pasa es que tú no me puedes coger este texto para invalidar el de Efesios 4:11, porque estos apóstoles y profetas no son los mismos apóstoles y profetas que se mencionan en Efesios 4:11. Es otro profeta y otros apóstoles. ¿Por qué? Porque aquí Dani, Joseph y yo te vamos a decir que hoy en día no hay apóstoles en el sentido y profetas que establecen el fundamento como lo hubo en ese primer siglo, como lo fue Juan, como lo fue Mateo, como lo fue Judas, como lo fue Pablo, como lo fue Matías, como fue esas personas. Nosotros no estamos diciendo y ninguno de nosotros cree que viene una nueva revelación doctrinal que va a decir, no, ahora ya no hay una Trinidad, hay 4 personas en la deidad. Nadie de nosotros, del área carismática, del Third Wave, cree en eso. Esos apóstoles y profetas, en el contexto se refiere a esas personas seleccionadas que el Señor utilizó, a ese grupo particular, a esos superapóstoles que a veces le dicen que fueron los que establecieron ese fundamento para la iglesia. Pero eso no me está invalidando el 4:11, porque está hablando de otros profetas. Porque si tú me dices a mí que en ese texto de Efesios 2:20 habla de todos los profetas y de todos los apóstoles, me tienes un error gravísimo. Y es el siguiente: ¿qué vamos a hacer nuevamente con las hijas de Felipe? Me están diciendo, ustedes que son complementaristas, me estás diciendo que la mujer para ti, que tú no crees que la mujer tiene ministerio, me estás diciendo que el Señor utilizó a la mujer para establecer el fundamento de la iglesia, que la categoriza como apóstol y profeta, la eleva a ese nivel alto de establecer el fundamento de la iglesia. No. Tienes que escoger: o sigues siendo sensacionista y te vuelves egalitarian, o tienes que aceptar que ese texto es diferente. ¿Por qué? Porque Pablo es un apóstol diferente, aunque escribió canónico. Pero ¿dónde está el libro de Bernabé, como dijo Dani? ¿Dónde están esos libros? Es más, yo le voy a decir más. En la Didache, y Dani lo puede explicar, había un test y que hablaban que todavía existía en el ministerio profético. Existían los profetas en la Didache. Y le voy a decir más. Hace poco estuve hablando con el doctor Enoel Hernández, un hombre de Dios que yo respeto mucho. Tenemos esta diferencia. Lo bueno es que él me mencionó a mí y me confesó que él no tiene duda de que el Espíritu puede hacer lo que le dé la gana y cómo hacerlo. Yo sé, ¿verdad? Y hemos hablado que él puede ver la profecía de otra forma, pero ahí no estamos entrando en el tema. Así que, Noel, espero que vengas conmigo, que vamos a tener el diálogo entre tú y yo. Como veo, no es un debate, va a ser un diálogo amistoso. Así que, bien importante, como le estaba diciendo, el problema hay para el cesacionista en estos momentos: o te vuelves continuista o te vuelves egalitarian. No hay forma de poder pintarte y decir que eres las dos. Bíblicamente no hay forma. Y eso es un problema que vas a tener grave. Y como dije, en la Didache estaba mencionado eso, y en los libros históricos. ¿Tú sabes lo que dicen los libros históricos? Que decidieron cambiar el nombre del oficio de apóstol para misionero, para que no la gente no pensara, o cambiaron también el nombre de apóstol para obispado, para que la gente no quisiera ser igual a los 12. Ahí me tiene un problema grave para ti. El oficio no dejó de funcionar, fue que le cambiaron el nombre. Ahora con Dani los dejo para el oficio Efesios 2:20. De la otra forma, ¿verdad? De esta forma como podemos verlo, Efesios 2:20.
Pero no estoy seguro de qué es lo que se supone que diga, pero voy a reaccionar. Este, pero eh, lo primero es que cuando uno mira, uno tiene que leer unos textos anteriores hacia atrás y uno ve que esta es la reconciliación por medio de Cristo. Y está hablando de Mm, cómo de los dos pueblos hizo uno, del pueblo de yes, muy Israel bien. y de los gentiles, ¿verdad? Nosotros, romanos, fuimos injertados, somos También. parte de ese cuerpo, estamos integrados en esta promesa. Y es en ese contexto que él nos está diciendo que no somos extranjeros, que somos conciudadanos, que somos miembros de una misma familia. Y esa familia está fundamentada en el fundamento de apóstoles y profetas. Los apóstoles y los profetas no son el fundamento. Los apóstoles y profetas fueron utilizados para echar el fundamento. El fundamento es Cristo. ¿Y dónde nosotros vemos ese fundamento que es Cristo? Bueno, nosotros nos podemos ir, y me voy a tomar, salirnos de ahí un momento, podemos ir a Hebreos 6, que nos dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, es sinónimo de fundamento, de la doctrina de Cristo. Cristo es la piedra angular, Cristo es el fundamento que echan los apóstoles y los profetas y dice, vamos adelante a la perfección, es decir, seguimos creciendo aún adicional a este fundamento. Hay otras cosas que aprendemos. ¿Y cuál es ese fundamento que dejamos atrás? ¿Cuál es esa base? Bueno, arrepentimiento de horas muertas, fe en Dios, doctrina de bautismo, imposición de manos, resurrección de muertos, juicio eterno. Y esto haremos, ¿verdad? Si Dios en verdad lo permite. Así que, ¿qué nos está diciendo la palabra aquí cuando nos habla de fundamento? Nos habla de una función que tienen los apóstoles y profetas en la edificación. Es el mismo contexto de que estábamos leyendo de Efesios 4. No olvidemos que es el mismo autor y el mismo libro. Y tenemos que armonizar. Cuando yo veo dos textos que parecen ser contradictorios, yo tengo que creerlos los dos y ver cómo armonizan. Pues armonizan de esta manera. Los apóstoles y profetas dentro del ministerio apostólico y profético tienen una responsabilidad de edificar a la iglesia. Y les pregunto, ¿esa función terminó? ¿Esa Ya vi. función terminó? O sea, y no solo, mira lo que sigue diciendo, porque hay que leer entonces también lo que dice después, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, ¿terminó de crecer el templo cuando se acabó el canon? ¿O tenemos el canon para poder seguir creciendo? Si no es por la palabra, ¿cómo vamos a ser edificados? Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mira, yo les voy a poner de esta manera. Todo recién convertido, toda persona que yo tengo en mis manos por primera vez para enseñarles de la palabra, yo lo llevo casi siempre, después que ya sé que está convertido, yo lo llevo a Hebreos 6 y le enseño el fundamento de Cristo. Y lo llevo por esas enseñanzas. Arrepentimiento, fe en Jesús, ¿ves? Y lo llevamos por esos puntos, porque ese es el fundamento y esa es la función apostólica y profética, ¿verdad? Más allá de que, por supuesto, que hay unos apóstoles en específico y unos profetas que, por cierto, no son los del Nuevo Testamento, porque volvemos al contexto. Esta es la reconciliación por medio de la cruz. Así que en lo que aquí se refiere al canon, se refiere a la Torá, se refiere a la Tanaj, cuando habla de profetas allí, realmente no tenemos ningún profeta que escribiera en el Nuevo Testamento. Todos los profetas que menciona allí son los profetas del Antiguo Testamento. Está hablando de Isaías, está hablando de Jeremías, está hablando de Ezequiel, está hablando de Daniel, está hablando de Oseas y por ahí seguimos. Es decir, sobre ese fundamento que es la Tanaj y el Nuevo Testamento, por supuesto, y los apóstoles, que hay 12 que tienen tienen una trascendencia incomparable, porque representan a las 12 tribus, porque representan esos 12 tronos, porque tienen un significado profético particular para un tiempo. Tienen un significado singular de la misma manera que Juan tiene un significado similar para el ministerio profético. Hay un antes y un después, desde la función apostólica de los 12, y hay un antes y un después desde la función profética de Juan. Juan es el cumplimiento de Isaías 55 y otros textos que hablan de ese Elías que iba a venir para preparar el camino para el Mesías. Y los 12 apóstoles representan esa restauración plena de aquellas ovejas que estaban perdidas, porque Jesús vino a las ovejas perdidas de Israel. No podemos olvidar eso. ¿Cómo es que empieza, Luis, la carta que escribió el hermano de Jesús llamado Jacobo? ¿Cómo fue que empieza a quién le dirigió esa carta? A las 12 tribus de Israel.
Es por Es sí. decir, y esa carta nos aplica a nosotros porque dice aquí en Efesios 2, si lo aplicamos en el justo contexto, que nosotros hemos sido reconciliados, que por medio de la cruz nosotros también podemos recibir esa carta y estamos metidos ahí entre los 12. Y es sobre ese fundamento de esos 12 y de los profetas de la Tanakh que nosotros podemos ser edificados, y es un proceso. Nosotros vemos aquí no un acto singular, sino un acto progresivo, no un acto único en el tiempo, sino un acto progresivo de crecimiento, de edificación del cuerpo de Cristo. Así que yo lo veo. No sé si hay algo más que querías que mencionara, pero No, no, está perfecto. Joseph, ya escuchando estos dos eh, argumentos que Dani y yo presentamos para ese texto de Efesios 2:20, ¿qué un sensacionista puede decir? Ya que si, nuevamente, se sigue diciendo que es el fundamento y ya no existe apóstoles y profetas por ese texto, que quieres invalidar el Efesios 4:11, te crea el issue también de que la mujer fue fundamento, echó el fundamento del evangelio. Y quiero decir algo rápido antes que yo se empiece a hablar de este tema. Va a sonar bobo y medio, pero espérate, que no, pero esto es un argumento que utiliza Jack Deere. Por ejemplo, y es verdad, cuando hablamos de que una persona crea un edificio, crea un negocio, crea una empresa, él es el presidente, él puede ser el presidente y es el fundador de ese negocio. Ahora, cuando él muere, ¿dejaron de existir los presidentes de esa función o sigue levantándose un presidente para continuar el trabajo de esa empresa? Continúa. Ahora, ¿es fundador? No, 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 porque fue uno específico. O sea, si vamos a Efesios 2:20, lo podemos ver de esta forma y lo podemos ver porque también se puede ver de la forma que Dani habló de la reconciliación, porque es bien importante. Cuando vamos a leer el texto nos va a hablar de diferentes maneras y cuando vamos al contexto nos va a hablar de la reconciliación, nos va a hablar de que va a seguir el fundamento, va a seguir la edificación. Cuando llamamos a Efesios 4:11, la edificación es completa. Cuando vamos, como dice Dani, fue a Hebreos 6, ahí es una sistematización completa de los textos que podemos llevarnos a creer y concluir con esto. Joseph, ¿qué tú puedes ver ahora como si fueras un sensacionista? ¿Qué puedes decir? ¿Qué puedes decir para que no? No, es que no lo puedo ver así. Sí, Dani leyó textos anteriores, textos después. Tienes que utilizar con Efesios 4:11 para que no te cree un jabolú, con Hebreos 6, y yo te llevo el contexto completo de Efesios 2 y utilizando de... Mira, es que está hablando de un grupo de personas. ¿Cómo lo puede ver un sensacionista si le escucha eh, estos argumentos? pues básicamente la única manera es obviando que el fundamento es Cristo, que eso es lo que está tratando de decir, y solamente enfocarse en que literal lo que están hablando, que el fundamento es los apóstoles y los profetas, que es la única manera que tú podrías hacer malabares, por decirlo así. Pero se sobreentiende que el fundamento es Cristo, pues entonces ahí eso es diferente. Y eso el argumento que Dani trajo está bien difícil de como que, tú sabes, debatirlo, porque está bien claro. Y después la armonía que hace con Hebreos más adelante, eh, no, está bien difícil, la tiene bien difícil, honestamente. No le veo la manera. La única manera es como que obviando la interpretación y yéndose literalmente a lo que está escrito, que dice que bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, pero de otra manera no se puede y como quiera está bien flawed. Hice por ahí. Perfecto, perfecto. Ahora, para ya terminar, Daniel ya fuera de cámara y vamos a tocar este texto, pero va a ser bien rápido para terminar, para ser honorable con el tiempo que Dani nos ha dado a nosotros, a mí, a Joseph, ya esta noche, para compartir con nosotros. Sé que esta no va a ser la última vez que quizás vamos a tocar este tema. 1 Corintios 13.
Dani, que supuestamente lo perfecto es el canon. Yo lo primero que voy a decir, después voy a dejar que Dani hable, es interesante que todavía utilicen ese argumento, porque aún cesacionistas, voy a decir más como diría Thomas Schreiner, que es un cesacionista, dice que en la academia ahora mismo, aún los cesacionistas ya están dejando ese argumento de que es el canon, porque es tan flojo y tan pobre. Y Thomas Schreiner dice, aún siendo cesacionista, que el mejor texto y el mejor argumento de 1 Corintios 13 lo tienen los continuistas. Y después yo expliqué cómo él entonces evade, que ahí te crea un problema gravísimo. Así que, Dani, ¿qué es eso de lo perfecto? ¿Qué es eso de lo perfecto? Papá, ya que el argumento anterior estaba bueno, vamos a mejorarlo. Hebreos 4, 16 también menciona que de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea que esa edificación de fundamento no es incluso no es solo de apóstoles y profetas, en la funcionalidad de la dinámica de la iglesia, es de los 5 ministerios. Así que le pregunto a todos los que no creen en esto, ¿verdad? Pastores, maestros, evangelistas, pero que no creen en apóstoles y profetas, ¿qué ustedes enseñan? ¿Cómo ustedes edifican? Pues edifican edifican de la misma manera que los apóstoles y profetas edifican, ¿verdad? Así que nada. Ahora, ¿qué es eso de lo perfecto? Bueno, el argumento es el siguiente, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará, y se refiere a los dones espirituales específicamente, no los dones ministeriales, sino los dones espirituales. Eh, el argumento es que cuando habla de lo perfecto, habla del canon, habla de los 66 libros que nosotros tenemos aquí. Eh, Sin embargo, si tú lees el próximo versículo, porque hay que leer el contexto, es tan sencillo como eso. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces, es decir, cuando llegue lo perfecto, entonces conoceré como fui conocido. Nuevamente, este texto habla de un tipo de conocimiento que es perfecto. Un tipo de conocimiento perfecto es un tipo de conocimiento que nosotros no tenemos acceso. Yo puedo leerme la Biblia de tapa a tapa y no tener el conocimiento perfecto. Yo puedo ser el teólogo más grande del mundo y no tener conocimiento perfecto. ¿Quieres tener un ejemplo de eso? Se llama Bart Ehrman. Tú puedes ser más duro en los textos y en todas las cosas y no tener el conocimiento perfecto. El conocimiento perfecto es un conocimiento espiritual. Lo perfecto no ha llegado. El canon sabemos que es infalible y todo lo demás, pero lo perfecto no ha llegado. La explicación yo creo que más certera de a lo que se refiere ahí, de lo perfecto, es ese conocimiento espiritual pleno que nosotros vamos a recibir completamente en la segunda venida del Señor o como resultado de esa segunda venida del Señor. Es en ese momento en el cual todo va a ser perfecto. De hecho, la revelación, toda la revelación, todo lo que está en el canon y lo que recibimos ahora, ¿verdad? Que no está en el canon, todo va en aumento hasta que el día es perfecto. El día es perfecto es en el momento en cuando más luz hay, ¿verdad? Y así mismo es el conocimiento del Señor. Y ese momento perfecto en el cual vamos a tener el conocimiento perfecto es en la segunda venida del Señor, ¿verdad? Cuando todos los enemigos estén debajo de sus pies, cuando la iglesia esté triunfante y venga el Señor a completar esa obra total en nosotros, en ese momento va a venir lo perfecto y entonces vamos a conocer lo que ha sido oculto y vamos a conocer cómo fuimos conocidos. No sé, esa es la explicación más sencilla que yo creo que puedo ver. O Sí, sea, yo no tengo, está hablando del conocimiento mío, no de la información que está disponible. La información que está disponible en el canon es perfecta. Gloria a Dios, aleluya. Pero eso no es lo que está hablando ahí, está hablando de mi conocimiento. y también ahí te hablo de un texto bien difícil y es el cara a cara. Y el cara a Claro, cara, que ahí se refiere al Beatific Vision, a ese momento cuando vayamos a ver al Señor cara a cara. O sea, ahí no habla de que cuando te... Ajá.
y va también al otro texto, no sé si lo tienes, que es cuando estamos viendo eh, siendo transformados como en un espejo. Eh, Sí, yo tengo que ir a ese texto y ese texto habla, es progresivo otra vez, progresivo. es progresivo. Yo empiezo a transformarme mirando como en un espejo, transformándole en la imagen misma del Señor, lo cual el proceso que se completa al final del tiempo. ¿Qué tú crees de eso, Joseph? De que Que no es eh, porque, o sea, ningún ser humano, sea creyente, o sea, de lo que sea, reconoce que no somos seres perfectos. Entonces, para llegar a ese nivel, ¿verdad? De perfección tiene que haber una... Y que de hecho yo pienso que en este tiempo, en esta vida, en esta primera tierra no lo vamos a hacer nunca. Eso es cuando llegue Jesucristo, y que vamos a estar entonces, va a ser perfeccionado a su totalidad. Pero mientras eso no pase, pues entonces no podemos decir que los dones han cesado, porque el punto es de llevarnos a esa perfección y edificarnos hacia eso. Entonces cuando llega allá, pues entonces son otros 20 pero todavía no. Ese argumento no. solo no, y cuando lleguemos allá ya no se van a necesitar los dones, porque ya vamos a conocer, ya no se va a necesitar la profecía, porque ya eso es claro, la profecía iba a estar hasta que llegue lo perfecto. Por Eso no supuesto. es Por eso en parte conocemos y en parte, ¿qué es lo que dice el texto? O sea, exacto. tiene total sentido si lo mira desde esta perspectiva de que esto lo tenemos por ahora, porque Jesús todavía no ha regresado plenamente a completarlo. Así que, pues tenemos que, entendemos unas cosas y hay otras que las profetizamos. Yes. Y en lo que llega a lo perfecto. O sea, tiene total sentido así. En cambio, ¿cómo explicamos eso cuando miramos, pensamos que lo perfecto es solo el canon, por solo la palabra? O sea, no tiene sentido. No es útil. No es útil. Y ahora, volviendo otra vez a cómo Thomas Schreiner, ¿verdad? Siendo sensacionista, él dice que este es el mejor texto y argumento para el continuista. El mismo Jack Deere decía cuando él daba clase en el Dallas Theological Seminary, que es uno de los seminarios más importantes en el mundo, este, él decía que ya ese argumento de que lo perfecto de 1 Corintios 13 era el canon ya no se escuchaba en la academia en los 1980. Ya se estaba dejando de escuchar. Él no le escuchaba ese argumento. O sea, Que flojo. así, ha sido pocos teólogos ahora que tienen este afán de querer caricaturizar el ala carismática, porque están imponiendo esa tradición, porque, y aquí voy a hablar un poco, hace poco soltaron el documental de Cessationist Documentary y van a hacer una conferencia de cesacionistas. A mí me dolió en el corazón, y mucha gente también le ha dolido el corazón. Y cuando usted ve ese documental, usted sabe cuáles son los argumentos que utilizan los de Martín Lutero y los de Calvino. Esos dos argumentos son los únicos, los argumentos que ellos utilizan es los que Calvino y Lutero utilizaron. O sea, ellos van a Calvino y Lutero para poder saber cómo leer la Biblia. Entonces, cuando se levanta una ola de carismáticos académicos fuertes y empiezan a refutar que al nivel de llegar que 1 Corintios 13 es bien poco los sacerdotes, solamente los que están afanados con el sacerdotismo, que creen que lo perfecto es el canon, porque no hay forma de cómo verlo, porque estás diciendo ahora mismo que tú sabes más que el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo fue el que escribió el libro, porque tú estás diciéndole eso, y yo creo que ningún sacerdote se va a atrever a decir que sabe más que el apóstol Pablo, ninguno de ellos se va a atrever a decir eso, y eso implícitamente estás diciendo que tú sabes más que el apóstol Pablo, que escribió el canon, que escribió 13 libros del canon. Ahora, tú sabes cómo Thomas Schreiner, y aquí es el problema grave que van a llegar en algún momento los accionistas y van a empezar a llegar. Tú sabes, Dani, cómo, y Joseph, tú sabes cómo Thomas Schreiner dice y trata de invalidar ese argumento, que Pablo se equivocó. O sea, tiene entonces el mismo Wow. fundamento que tienen los herejes que dudan de la divinidad de Cristo. O sea, lo único que puedo hacer es cuestionar la veracidad de Juan.
Que, O sea, exacto, él lo... tengo que comprometer la infalibilidad de las escrituras para poder validar mi argumento. Es un síntoma de algo como que está muy mal. sí, por boca de Thomas Schreiner, él dice, no, fue que Pablo se equivocó porque él pensaba que los dones iban a seguir, pero en verdad no siguieron. Y ese es el argumento que ellos utilizan. ¿Y cómo saben que no siguieron? Ahora, yo quiero que ustedes me digan, no, es que ustedes están basados en experiencia. En ningún momento aquí nosotros hemos hablado de experiencia y de testimonio que hemos dado. Hemos hablado de la Biblia. Para mí es más, los sensacionistas utilizan su experiencia y su testimonio que no han visto nada para decir que no existen los milagros, cosas así. Vamos a usar las palabras de Pablo, ¿verdad? Pablo también habla de lo perfecto en Filipenses 3:12 y dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, Hmm, sino que sí, prosigo a ver si logro sí. hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. O sea, está hablando de un premio que Pablo no había alcanzado en su vida. O sea, él no está hablando de que estaba esperando un libro, amado. O sea, no, no hay forma de que eso haya sido a lo que se refiere el apóstol Pablo, sino que está hablando de ese estado de perfección que solo podemos recibir cuando somos completados completamente por Cristo Jesús. Y la Dice, pregunta que hermano, tengo, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Prosigo hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Está hablando de algo futuro. Está hablando de una condición humana. Y tiene sentido, estoy viendo como en un espejo, estoy siendo transformado en la imagen misma, estoy prosiguiendo yo como individuo hacia esa perfección hasta que llegue lo perfecto. hmm, No es un libro. no es un libro, es el momento cuando veamos cara a cara a nuestro Señor que vamos a llegar a ese pleno conocimiento espiritual que Dani estaba hablando. O sea, vamos a ser sinceros, ya para mí, para mí, el sensacionismo es, como nos dicen, como lo decía Justin Peters, de esta gente que los carismáticos son dañinos, el continuismo eso es un peligro para el cristianismo, son un chojo hereje y hijos del diablo. Para mí, yo creo que Justin Peters, John MacArthur, Steven Lawson son hombres de Dios, son mis hermanos. Que están en ese rol, claro que sí. Y para mí el sensacionismo es ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Puedes peligrosísimo. mencionar los tres nombres que mencionaste? ¿Cuáles son? John MacArthur, Ujú. Steven Lawson y Justin Peters. Y Justin Peters, yo creo que tengo una objeción, pero continuamos. Yo creo que es mi hermano, pero creo que es una viejita chismosa. Es un Un, hermano lejano. Es un un hermano hermano. lejano. Sí, Muy porque lejano. él Es odia salvo, pero es muy lejano. Y es llega un algo, pero momento que tienes que tener cuidado con esto de llamarle obra de Satanás al Espíritu Santo. mm, eso Ujú. es, eso es fuerte, ¿sabes? Eh, Es el único yo por pecado que no se eso, perdona. yo por eso, Eso es serio. yo por eso, yo respeto gente sensacionista como es Doug Wilson y como lo fue James White, que cuando hablan con Michael Brown, ellos dicen, o sea, yo estoy abierto de que el espíritu puede hacer lo que él desee. Ahora, yo lo veo de esta forma, aún el mismo Doug Wilson, en el final de su debate con Dr. Michael Brown, dijo, bueno, si así yo lo creo, pero no ha dado el paso. Es más, Doug Wilson, como le dijo Marty Scroll y Michael Brown, tú eres un carismático escondidito, tú eres un carismático del closet. Es que ellos mismos sienten, ellos mismos dicen o sea, ellos sienten que Dios Ellos han los dirige a profetizado. predicar de ciertas cosas en ciertos momentos determinados. Cuando John MacArthur se paró contra el estado de California y su tiranía por causa de la pandemia y su obsesión con cerrar las iglesias, y él se negó y él se enfrentó al sistema, él se paró, él fue una voz profética en la nación, Ujú. una voz apostólica en la nación. Y lo que estaba brutal es, ¿verdad? No, no estaba brutal, ¿verdad? Pero la gloria sea para el Señor. Pero antes de que eso pasara, en la iglesia que nosotros nos congregamos, Ciudad de Salvación, se profetizó que Dios iba a levantar voces proféticas que ni creían en lo profético. Ujú. Y ahí lo tiene. John MacArthur es una.
John MacArthur es una de esas voces proféticas que se levantó y no cree en la profecía, pero habló como un profeta sobre la nación. Don Wilson mismo, Don Wilson en Moscow, Idaho, Claro, con sus Moss líderes, también. se levantaron como profeta, el mismo Jeff Durbin de Apología Studio con James White, que por cierto, si usted llega a escuchar testimonios de Jeff Durbin de cosas raras que le han pasado, tú dices, no, esto profetizó, este recibió palabra profética de un profeta y no lo... Pero son personas que yo respeto, eh, Sí. respeto a John MacArthur, respeto a esta gente, pero el problema es cuando tú quieres hacer un dogma e impones cosas que no lo dice en el texto, a que tú me digas a mí, ¿sabes qué? Yo lo veo de esta forma, pero yo estoy abierto y yo no puedo encajonar al Espíritu Santo que no puedo hacer lo que le dé la gana. Si el Espíritu De- de- Santo quiere utilizar a esa persona a hacer algo y levantar a hacer algo, lo puede hacer. Ahora, no es más, los de Cottage, que son de Apología Studio, tuvieron un diálogo con Remnant Radio. Y los de Cottage al final dijeron, yo creo que en parte estamos en la misma ala, pero lo vemos de cosas diferentes. Lo que pasa es que para ustedes es algo que debe ocurrir normal y para nosotros es raro. Cuando yo no, escuché eso, yo dije, no estamos muy lejos. Con estas personas, claro, no. no Después, con... después de todos los cantazos que hemos tirado al sensacionismo, porque después de todo esto son una serie contestando al sensacionismo, un poco de gracia a los hermanos Sí, sensacionistas. Es la siguiente. Cuando yo digo que son modalistas y tiro así fuerte, eso no le aplica a aquellos sensacionistas que creen que Dios puede contestar oraciones. exactamente, ahí llegamos. ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, tal vez tú no estás muy claro en cómo es que funciona el Espíritu Santo, pero si tú estás abierto a que el Espíritu Santo haga, como tú decías, lo que sea, aunque tú no esperes que Él se mueva de determinada manera como creemos nosotros, tú estás dejando que Dios sea Dios. Tú estás reconociendo el lugar de Dios. Tú estás reconociendo ese espacio y en ese sentido yo le tengo mucho respeto a sesionistas que, o sea, mi predicador favorito, lo puedo decir, es Doug Wilson ahora mismo, o sea, y por mucho, y es sensacionista, pero es un tipo que él está dispuesto a dejar que Dios haga lo que vaya a hacer, eh, aunque él no lo entienda. Y pues yo lo veo de esa manera, un poco de gracia, ¿verdad? Yo creo que ahí no aplica. Pero una persona, ¿verdad? Y no, pues, ya lo mencionaste, un Justin Peters, él tiene un solo tema, él no habla de nada más, no predica nada más. Eso es lo único que él está obsesionado porque está desilusionado. De hecho, yo creo que por eso mismo Dios mismo puede, tiene misericordia de él, porque yo creo que lo que tiene es una herida emocional por una Ujú. decepción de que no recibió un milagro que él estaba esperando y es lo que está es resentido y él se ha obsesionado con eso y es monotemático, es repetitivo y lo que trae son muñecos de paja o espantapájaros porque él de verdad no lo puede ver con claridad por las heridas que él tiene en ese tema. Esta es mi opinión, yo no sé si deba estar diciendo eso, pero igual sí es un hermano lejano porque tira duro. Este, estoy seguro Tiene que más si duro que predica de nosotros. otros temas, yo le voy a decir amén a un montón de los temas que él habla. Pero si es que los habla. Pero cuando habla de este tema, de verdad que se siente el push detrás de la herida. Se siente que no, en verdad, no es un tipo tratando de luchar, de wrestle with the ideas, sino que es un tipo tratando de probar un punto. Tiene una presuposición. En cambio, yo escucho a un Doug Wilson, a un James White, con todo lo fuerte que es, y yo los escucho que no creen como nosotros, pero le creen a Dios. No, y ahí diciendo Dani, por ejemplo, mi teólogo ahora mismo favorito es Dani me llama y tiro para esa ala, es James White. Mi teólogo favorito ahora mismo es James White, a pesar de que todavía hay un amor grande para William Lane Craig, pero, Cámbialo, este, cámbialo, switchea, switchea. así que en apologista voy a dejar a William Lane Craig y en James White, el teólogo. Y son personas que yo admiro, aprendo mucho. eh, pero, y si tú vas a ver aquí, la mayoría de mis libros son de sensacionistas. O sea, la mayoría de mis libros son sensacionistas que se han utilizado. O sea, y es como dice Dani, hay sensacionistas que yo pudiera dialogar con ellos. Por ejemplo, cuando yo hablé con el doctor Enoel Hernández,
que estuvimos hablando de este tema, pude sentir el amor y la gracia de cuando estuvimos dialogando él y yo, a pesar de que tenemos esta diferencia, pero nuevamente, es una persona como lo es Doug Wilson y James White. Él cree que Dios sigue contestando oraciones, Yo no que pienso, para récord, por si Anuel ve esto, yo soy fan de Anuel también. Y no pienso en Anuel cuando tiro los jabs que tiré aquí. Yo no, tengo diferencias con él, pero igual yo siento que él cree en el Espíritu Santo, solo que no como nosotros. Pero de verdad que hay mucha gente que es modalista en cuanto al Espíritu Santo de no. tan sensacionalistas que son. Y este tema, Dani sabe, Joseph sabe y mi corazón sabe que yo lo estoy haciendo por el documental que tiraron de ese section. Yo en Twitter entré en un rampage, le escribí hasta Justin Peter, no me va a contestar porque yo no tengo mucha gente, eso no va a ser visible, pero le zumbé duro. Y son personas, ¿verdad? Que yo respeto, como el doctor Elno Hernández, a James White, que uno de sus mejores amigos es Michael Brown, que es un carismático que lo catalogan como un Narwhal of Faith, a ese nivel. Yo creo que Michael Brown en este tema que estamos hablando, por si alguien quiere buscar referencia, yo creo que el mejor apologista de este tema es Michael Brown. Michael Brown. Y Michael Brown Eh, cree en los apóstoles y profetas, para que Creen sepan. los apóstoles y profetas, pero tampoco, o sea, nosotros reconocemos que hay unos excesos que se han dado, hay unos abusos que se han dado, hemos mencionado algunos en la discusión, que nos dan un mal nombre. Mira, algo, Hombre. especialmente en español, Luis y Joseph, algo de verdad que nos ha matado a nosotros, es que cuando nosotros defendemos esto, los otros días yo estaba viendo los shorts estos de Instagram y estoy scrolling ahí, entonces que uno se mete en ese rabbit hole y veo a Uy, este tipo escupiéndole en la boca a la gente, ministrándole. O sea, eso es lo que piensa mucha gente cuando nosotros defendemos los mover carismáticos, el mover del Espíritu Santo y el poder. Eso es lo que la gente piensa que estamos defendiendo. No, o sea, no, eso no es lo que nosotros nos referimos, ¿verdad? No hay tiempo para entrar en todos esos detalles, pero nosotros sabemos que hay abusos, nosotros sabemos que hay excesos y los denunciamos cuando los vemos, por supuesto. Pero yo no voy a perder una verdad por un abuso. Yo no voy a perder una verdad porque alguien no sea el mejor representante de esa verdad. O sea, yo no voy a comprometer eso, yo no me voy a perder de eso. Y ese es un reto que nosotros tenemos como iglesia. Muchas veces botamos el bebé con la placenta, como uno dice, ¿verdad? Porque sí han habido esos excesos, no significa que Dios no se pueda mover de esa manera. Yo estoy aquí, estoy a punto la semana que viene. Bueno, probablemente cuando se transmita esto, probablemente cuando se esté transmitiendo esto, yo estoy acabado de cumplir 34 años. La ciencia a mí me dio 6 años de vida y yo estoy vivo aquí porque el poder de Dios es real, porque por su sangre y por su llaga yo fui curado y se declaró una palabra de sanidad sobre mí cuando ya los médicos no pudieron hacer nada por mí, los espiritistas no pudieron hacer nada por mí, los naturalistas no pudieron hacer nada por mí, pero el poder de su palabra obró sobre mí y yo estoy vivo. No solo eso, no solo me sanó de eso y yo estoy vivo aquí hoy, sino que después de eso en el camino, a medida que yo fui pasando, siendo libre de ansiedad, perdonando heridas que viví en el camino, Dios me sanó de un asma crónica, me sanó de gastritis. Esto es algo que yo he vivido desde el día uno. Yo no sabía nada de doctrina. Lo que yo conocí primero fue que Dios obra todavía. Y sí, ahora sí estoy hablando de experiencia, totalmente de experiencia. Y luego ujú. de eso entramos a la escritura y yo te voy a decir algo. No hay una persona que pueda leer los 66 libros de la palabra y salga sensacionista si nadie se lo explica. No hay. Si nadie te lo explica, no hay forma. El tipo, la gimnasia y el contorsionismo teológico que tienes que hacer para decir que ese texto de 1 de Corintios 13 es que eso cesó, es increíble. Toda persona que de verdad lee la palabra de tapa a tapa con una apertura a ver qué es lo que el texto te enseña, va a concluir que todavía es posible que le ponga la mano a su hija que tiene una fiebre alta y esa fiebre cese. ¿Y sabes qué? En este mismo ánimo y en este mismo sentir ahora mismo, yo declaro que a medida que se escucha esta transmisión, Yes. si hay alguno enfermo, recibe sanidad. Y lo estamos diciendo con una semana de anticipación en esto, ¿verdad?
Y ahora mismo nosotros declaramos en fe, porque por su llaga tú fuiste curado. Y yo reprendo esa fiebre ahora en el nombre de Jesús. Y yo reprendo ahora mismo en el nombre de Jesús esa ansiedad que te está atacando en las noches. Y en el nombre de Jesús nosotros declaramos y creemos, no porque yo tenga poder, es la soberanía de Él, es porque su voluntad revelada en la palabra es que Él vertió su sangre y pagó el precio para que tú pudieras ser sano. Y yo le pido, Señor, ahora mismo milagros de sanidad sobre todo los que nos estén escuchando, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Así que vieron cómo somos Y si no lo nosotros. recibe cuando estés escuchando esta transmisión, llega allí el 5 de noviembre. Vamos para allá. Llega, 4 de noviembre, 4 de noviembre. 4 de noviembre. Y el 4 de 5 noviembre. también. El 5 También, Fíjate, el también. 5 también todos los llega allí. días. Véate, llega. Sale sano porque sale sano. Este, hermano, vieron cómo somos nosotros. Fuimos bien bíblicamente y seguimos orando. ¿Sabes? Nosotros no es que, ¿sabes? Nosotros creemos y practicamos esto. Nosotros somos, yo le voy a decir más. Nosotros denunciamos más los abusos que los mismos cesacionistas, porque nosotros practicamos y vivimos y enseñamos esto. Y cuando hay un abuso, a quien nos ataca es a nosotros y no a ustedes. Así que nosotros somos más fuertes contra los abusos. Somos más fuertes contra los abusos que lo que son los asesinistas. Y para que sepan algo que yo hablé con Dani, es bien importante porque cuando tú lees los 66 libros, cuando tú lees de tapa a tapa, tú vas a salir concluyendo de que Dios sigue obrando. Si tú pones en manos sobre los enfermos serán sanos, que el Señor te pueda dar una palabra profética para una persona para que esa persona sea edificada en su corazón, sea edificada en su espíritu, sea edificada en la iglesia. Tú vas a seguir creyendo en el poder sobrenatural. Y me está raro de que quieran dividir los dones sobrenaturales de forma no extraordinarios y milagrosas y sobrenaturales espirituales cuando todos los dones son del espíritu. El don de predicar es un don espiritual, es un don sobrenatural porque es Dios el que lo da, no lo da el Un hombre. don de Dios para la iglesia. Don de Dios para la iglesia. Así que como Dani había mencionado, Dani recibió esa sanidad y lo que nosotros queremos y esta generación desea es que se levante tanto la palabra como el poder de Dios. Es la palabra y el poder de Dios. Yo antes pensaba que era un balance. No es un balance nada. Es las dos cosas. No hay 50% palabra ni 50% poder, porque el Señor no hacía nada balanceado. Él se iba full extremo en la palabra y full extremo en el poder. Te hablaba una doctrina fuerte y a la misma vez tiraba un salivón, formaba los ojos y se los ponía a las personas. ¿Sabes? ¿Qué de balanceado tiene que nuestro Dios se encarnó y murió en la cruz para nuestros pecados? ¿Sabes? Vemos la palabra fuertemente y vemos el poder fuertemente. Así que necesitamos las dos. La iglesia necesita las dos. Y si no quiere el poder, va a estar coja y más en este tiempo que la gente ya y los ateos nos critican. Pero si usted dice eso, ¿por qué eso no pasa? No, que eso es antes, no. Como decía Michael Heiser, ¿verdad? Que descanse en el Señor. Él decía, yo creo lo sobrenatural completo de la palabra y no le quito ni le resto. Porque yo no puedo pick and choose lo que es sobrenatural. La palabra es sobrenatural completa. Y si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Y eso es lo que nosotros creemos. Mira, amén a todo eso. Yo llevo en esto, aunque me vean joven, me vean un nene, llevo 28 años en esto. Y yo les puedo decir que a lo largo de mi vida, estando en una iglesia donde se cree todo lo que hemos hablado aquí, además de las experiencias, ¿verdad? De milagros sobrenaturales, que yo creo que el video pasado entró en más detalles de las loqueras buenas que hemos vivido y hemos visto, ¿verdad? Ustedes lo explicaron muy bien. Yo he visto, porque el tema de hoy yo creo que es más enfocado en los ministerios más que en los dones, yo he visto personas que tienen una gracia especial en el pastoreo, personas que tienen una gracia especial en el evangelismo,
personas que tienen una gracia especial en las profecías, personas que tienen una gracia especial en la administración y en el encontrar lugar para que todo eso se mueva, en una propensidad mayor a manifestar milagros. Y yo he visto lo mismo, se me quedó alguno, ¿verdad? Maestros en la enseñanza, personas con una gracia especial en la enseñanza. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo, no hay que mistificar todo esto. Cuando el Señor dice que Él mismo constituyó a cada uno en los 5 ministerios, esto no es como que esta gente es extraña y está por encima de todos los demás. No, 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 no. Son para edificar el cuerpo. En todo caso, aquel que tiene un oficio de esto está debajo y Eso, edificando la iglesia por encima, porque en realidad, y otro día podemos tocar eso, Luis y Joseph, en realidad nuestra meta, mi meta como uno de los líderes de una iglesia, es que cuando tú entres a Ciudad de Salvación, que es nuestra iglesia, tú no puedas reconocer quién es profeta y quién es pastor y quién es evangelista. Porque todo el mundo fluye en todo, porque todos son edificados en todo. Y todo el mundo hace de todo. Pero ciertamente ahí van a haber unas personas que tienen una gracia especial puesta por el Señor y una autoridad especial en esas áreas. Eso es todo lo que estamos diciendo. Así eso, como John MacArthur, para usar un ejemplo, ¿verdad? Tiene un don especial en la enseñanza y es un pastor. Asimismo hay otros que fluyen en la profecía. Ustedes estaban hablando de Ángel Martínez la semana pasada. O sea, es un tipo que, yo digo, o sea, es un momento que uno dice, pero ¿cómo fluye tanto en esto? Es una cosa bien loca. Este, un momento que uno dice, ya, ¿sabes? Ya, ¿qué es Y esto? sigue. Y sigue, ¿verdad? Y así mismo nosotros hemos visto a otros, ¿verdad? José Font, Shea Harley, hemos visto a otros ministros que fluyen en esa línea, que tienen otros estilos. O sea, esto es lo que nosotros estamos diciendo. Si tú estás acoyuntado al cuerpo de Cristo, hay una gracia especial que vas a tener en una de esas áreas y con el tiempo la vas a descubrir. ¿Ok? No estamos hablando de jerarquía per se, sino que estamos hablando de dones del Espíritu. Y cada una de las personas que se mueven en uno de estos ministerios es un regalo de Dios para la iglesia. Nada más, sí, es un regalo de Dios para la iglesia. sí, así mismo es. Y como nos dice a nosotros, ¿verdad? En Efesios 4:11, estos 5 ministerios son para la edificación de la iglesia, eh, de tal forma de que si uno no está, la iglesia se queda coja. Los 5 ministerios se necesitan, porque un apóstol necesita de un pastor, necesita de un maestro que le enseñe, necesita un profeta, y necesita un evangelista que le diera el evangelio. Necesita un pastor que lo vaya cubriendo y consolando y le vaya aconsejando y le vaya sanando esas heridas. Necesita un maestro para que le enseñara, y necesita un profeta para que le trazara el destino que Dios había dicho. O sea, cuando vemos esto, los 5 ministerios se necesitan y esto nunca cesó. Hay gente que ha dicho que se da, y como hemos dicho, hay gente que fluye en estos dones ministeriales, estos dones del que el Señor dio, aun cuando ellos creían que no estaban. Y antes de irnos, le voy a hacer un baldón que se van a quedar en shock. Un Martín Lutero fue un apóstol de Dios. Un Martín Lutero fue un apóstol de Dios. Y un Juan Calvino también fue un apóstol de Dios. Fueron hombres que Dios utilizó para hacer algo especial y para establecer algo que estaba en la palabra, pero quizás personas no pudieron verla y ellos vinieron y el Señor levantó para restaurar ese tipo de movimiento. Así que, tira mute, tira Estamos mute, muteados. dijiste ahí y estaba en mute. Para que todos se sientan bien, Arminio fue un buen maestro. No, claro que sí, no. John Wesley fue un gran maestro, Arminio fue un gran maestro, ¿verdad? Tanto así que, como yo dije la última vez, se me olvidó quién fue un calvinista, le preguntaron que si iba a ver a John Wesley en el cielo, y él dijo que él no podía ver a John Wesley en el cielo porque él iba a estar tan cerca del trono de Dios que él no iba a ser digno de poder verlo a él. Así que Wow. esas son palabras mayores, ¿verdad? Así que le damos gracias, Joseph. ¿Algo que quieras decir antes de irnos? Yes. No, no, gracias a usted por este masterclass que dieron aquí, First Row, ¿verdad? Y nada, siempre me apasiona este tema porque yo pienso que el ministerio del Espíritu Santo sigue vigente.
y no ha parado y hasta que llegue, ¿verdad? Cristo a buscarlo a su pueblo. Pero, y nada, yo voy a seguir defendiéndolo hasta que me muera. Voy a defender el ministerio del Espíritu Santo porque para mí es una herejía, pero y hay los que lo niegan, pero pues, ese es otro tema. Yes, Dani, unas últimas palabras. Mira, yo quiero terminar con una exhortación a aquellos que creemos, aquellos que han visto este video y creen, porque ya hemos tirado mucho a los que no creen, ¿verdad? A los que creen, hay una crítica muy buena que hace James White en el libro sobre la Trinidad, que te dejo a Luis que diga el título correcto, porque no me lo sé, lo tengo allí. Pero el libro de James White sobre la Trinidad, de The Forgotten Trinity, creo que es. Él al principio, él menciona a Jonathan Edwards. Jonathan Edwards es una figura muy peculiar porque hablaba como si fuera sensacionista, pero cuando tú lees lo que él escribió, él tuvo unas experiencias que él las describe, donde él tuvo unas especies de éxtasis espirituales, ¿verdad? De experiencias espirituales, de trance, como quiera llamar, donde él tuvo unos encuentros con el Señor en sus tiempos de oración. Y la crítica que hace James White es que esas experiencias eran enfocadas en exaltación a Jesús, y que él lo que ve de nosotros, del lado de nosotros, una crítica muy buena, es que nuestras experiencias son muy enfocadas en nosotros, ¿verdad? Él lo dice muy duramente, pero esa es la crítica, el gist of it. Y a que todos aquellos que creemos en los carismas, que creemos que esto sigue vigente y que sabemos que eso es lo que dice la palabra, yo les invito a que revisemos esas experiencias y no olvidemos que todo lo que nosotros experimentamos del Señor, la vigencia de los 5 ministerios que hemos mencionado, es para la exaltación y la exclusiva gloria de Jesús. Y toda la experiencia que nosotros podemos tener en una iglesia, si te caíste, si gritaste, si hablaste lengua, lo que sea, todo eso existe. Tiene una satisfacción individual en tu vida, pero el objetivo principal es la exaltación y exclusiva gloria de Cristo. Y todos aquellos, ahora sí cierro con aquellos sensacionistas que han aguantado hasta ahora el video, yo les invito a experimentar esto. Y lo que les estoy invitando a experimentar no es la experiencia mía, no es la doctrina de nosotros, no es nada así, es la exclusiva gloria de Cristo. Y para eso lo hacemos y por eso lo hacemos. Amén. Amén. Así que me uno a las palabras de Dani. Recordemos que estos dones no es para enorgullecernos y engrandecer ni para nuestra gloria, jamás y nunca. Es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Mismo Jonathan Edwards era todo para el Señor. O sea, si usted tiene una visión, es para el Señor, no es para tu gloria, no es porque yo tuve, no, para la gloria del Señor. Y gracias a todos los que estuvieron. Si eres accionista, gracias porque estuviste con nosotros escuchando. Ahora puedes tener un mejor inside look de lo que creen, de lo que están casi en el extremo completo de el continuismo. Ven que nosotros no creemos que viene una Biblia 2.0. No creemos que hay doctrinas extra bíblicas en cuanto a lo que nos enseña en la palabra, sino que creemos que estos dones Dios lo dio para la iglesia, para edificación, para su gloria y para mostrar su misericordia. Así que gracias por estar con nosotros. Los esperamos en la próxima vez de Reino, que vamos a seguir con este tema sobre los dones y el cesacionismo. Bendiciones. Este 4 de noviembre, sábado 4 de noviembre, desde las 6 de la tarde, vuelve Reino, palabra y poder. Y estarán en esa noche, en esa tarde poderosa y preciosa, el fundador del Reino, el hermano Luis Pablo Badillo Osorio, el hermano Dani Rey y el pastor Paul Badillo, que pastorea la iglesia Ciudad de Salvación. Recuérdalo bien, habrán 150 sillas en todo este lugar, amados y amadas. Pero usted puede traer su silla plegadiza, su silla de playa o quedarse de pie para presenciar el Reino, palabra y poder, este próximo sábado 4 de noviembre, 6 de la tarde, en la iglesia cristiana Faro de Luz en Maleza Alta. Te esperamos. Dios te bendiga rica y poderosamente. ¡Aleluya!